Vida. No está definida por el tamaño. No se define por la localización o por la necesidad de un ambiente especial. No está definida por un grado de desarrollo o por la capacidad de defenderse. Conocemos sus signos. Es fácil de reconocer, aun a pesar de su pulso silencioso y sus ondas invisibles. Vida. La reconocemos cuando la vemos, pero la reconocemos todavía más cuando se nos va. Hola, soy Alveda King. Mi tío, el doctor Martin Luther King Jr., dijo una vez: la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Esta película analiza el aborto y las consecuencias resultantes. Oiremos testimonios de la vida real y comentarios de los expertos a medida que avanzamos en este viaje para explorar lo que sucede en la industria del aborto y cómo las vidas se ven afectadas. Pocos indicadores culturales son tan evidentes o tienen un impacto tan monumental en nuestra sociedad. Este fue promovido a través de la explotación de las personas vulnerables en una campaña de mentiras y engaños. Sin pasar por el cauce legislativo del gobierno, esta campaña se promovió fuera de la ley, sin contar con la opinión del pueblo. El tribunal hizo del aborto un derecho de la mujer, una autoridad heredada para gobernar sobre su cuerpo y por encima de la vida propia e independiente que crece dentro de ella. Se emplearon eufemismos para considerar al niño menos que un humano. Esta masacre no fue autorizada bajo la virtud de la autoridad constitucional, sino fuera de ella, en los lugares más oscuros del corazón de los hombres. En efecto, es un derecho de asesinato. Para justificarlo, el tribunal tuvo que ignorar los hechos indiscutibles de la ciencia. Estaba tan claro en 1973 como lo está hoy, como lo estaba a mediados del siglo XIX, cuando las leyes estatales establecieron los estatutos del aborto, modificando la ley común, según la cual el aborto era ilegal, pero solo después de que el bebé comenzara a moverse. Este cambio se produjo tras haberse determinado por la ciencia que la vida humana comienza en la concepción. En 1857, la Asociación Médica Americana declaró: la existencia independiente real del niño como ser vivo antes de nacer es una cuestión de objetividad científica. Pero al darse cuenta de que era un ser humano, pusieron en vigor leyes después de la de 1860. Cuando entendieron la biología, hubo un movimiento en los estados liderado por los médicos para prohibir el aborto. La vida se definió en aquel entonces como un regalo supremo de Dios, un derecho inherente a la naturaleza y a cada individuo, y comenzaba a contemplarse en la ley tan pronto como el bebé se agita en el vientre de su madre. Pero hoy tenemos mejores medios para determinar cuándo comienza la vida. Decían que comenzaba cuando el bebé se movía. Pero por supuesto hoy sabemos que comienza en la concepción. El juez Harry Blackman dijo: bien, ni la religión, ni la ciencia, ni los filósofos se ponen de acuerdo sobre cuándo comienza la vida. Por tanto, el tribunal no se va a pronunciar sobre cuándo comienza. En el caso Roe contra Wade, se dijo que basándonos en el estado de desarrollo del conocimiento humano, no sabemos cuándo comienza la vida humana. Bueno, eso es un insulto a la inteligencia. Bueno, este argumento, según el cual no sabemos cuándo comienza la vida, no es un argumento basado en hechos biológicos. Un informe del Senado de los Estados Unidos establece que los médicos, biólogos y otros científicos están de acuerdo en que la concepción marca el inicio de la vida humana, de un ser que está vivo y es miembro de la especie humana. Sobre esto hay un acuerdo abrumador en innumerables informes médicos, biológicos y científicos. Definitivamente no es el cuerpo de la mujer, ya que ahí hay una vida nueva, un nuevo embrión, una nueva existencia de otro ser humano. Ahora bien, si quieres saber si hay un ser humano, no me importa lo que diga la historia del derecho, no me importa lo que digan las leyes, la filosofía o la teología.
Como político, lo que quiero saber es lo que dice la ciencia sobre cuándo comienza la vida humana. Y eso ya estaba claro en el 73. Había un ser humano desde el primer día. La ignorancia sobre biología en general es asombrosa. Me refiero a que tenemos una situación en la que algunos políticos llegan y citan cosas del siglo XIII, diciendo que no saben cuándo comienza la vida. Quiero decir, cualquier persona seria sabe cuándo comienza la vida. Porque los libros de texto están ahí. La ciencia ha avanzado. Atención, atención, atención. Ruego a todas las personas congregadas ante el Honorable Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se acerquen y presten atención, ya que va a dar comienzo la sesión. Dios salve a los Estados Unidos y a este honorable tribunal. Al tratar de lograr leyes para el aborto, el tribunal inventó un derecho para las mujeres que nunca había existido. Y se llevaron un derecho de los no nacidos que había existido siempre, sin ningún tipo de estatutos que lo afirmaran específicamente. Si toda persona de este planeta tiene un derecho inherente a la vida, este comienza cuando empieza el ser humano. No encuentro nada en el lenguaje o la historia de la Constitución que apoye el dictamen de la Corte. El juez simplemente modela y anuncia un nuevo derecho constitucional para las mujeres embarazadas. Juez Byron R. White. Los hechos científicos no se pueden cuestionar. Es de risa cómo algunas personas ponen estas cuestiones en duda. Lo que puede ver si compara el genoma y el ADN de la madre con el del embrión, incluso en la fase más temprana, es que se trata de dos individuos independientes y distintos. Distinto quiere decir que sería un ente separándose de su madre. No forma parte de ella, aunque se aloja en ella. Y si vas a todos los libros de texto, encontrarás que rotundamente dicen lo mismo. Que cuando usted tiene esos 46 cromosomas, cuando tiene ese género ya identificado, cuando tiene ese embrión propiamente definido y formándose, tiene todo lo necesario para continuar en su desarrollo hasta la muerte. Eso es el comienzo de la vida humana. Todos los manuales sobre embriología del mundo están totalmente de acuerdo en que desde las primeras etapas de desarrollo, desde el mismo principio, no formamos parte de otro ser humano. Somos nosotros mismos, seres humanos diferentes. La biología es muy clara respecto a cuándo comienza la vida. Es en la concepción. El latido del corazón en un ser humano en desarrollo por lo general comienza alrededor del día 23 o 25, apenas 3 semanas desde el comienzo del desarrollo. He hablado con cientos de abortistas y todavía no he tenido ninguno que en algún momento no me haya dicho «soy un asesino». Tony Laventino dijo «soy un asesino a sueldo y algunas personas me pagan por matar a sus hijos». Recuerdo que estaba en la clínica de abortos diciendo a otras mujeres que se trataba de un coágulo de sangre. Luego iba al cuarto de atrás para asegurarme de que el cuerpo estaba formado con tan solo 6 semanas. No son estúpidos. Ellos saben cuándo comienza la vida y saben que el aborto pone fin a esa vida en cualquier etapa. La mayoría de las mujeres no matarían a su hijo si se les dijera «es un ser humano». Tienes el derecho de matarlo, pero es un ser humano cuya vida está siendo eliminada. La mayoría de las mujeres no lo harían. Y tenemos que empezar a usar palabras verdaderas en lugar de utilizar eufemismos para encubrir las cosas. Producto de la concepción. Masa de tejido. Mire, usted es un montón de tejidos. Yo soy una masa, soy 100 kilos de masa de tejido. Todo ser humano sobre la faz de la Tierra es una masa de tejido, pero eso plantea la pregunta, ¿vamos a proteger a ese montón de tejidos o vamos a permitir que se destruya indiscriminadamente? Se supone que el gobierno es el protector de nuestra sociedad, guardián de nuestros derechos inalienables. Sin embargo, para toda su supuesta sabiduría, ni los tribunales ni la mayor parte de nuestros representantes electos afirman entender cuándo comienza la vida. ¿Por qué ignoran algo que es tan obvio para la ciencia? Podría ser que reconocer que la vida comienza en la concepción sería admitir su propia culpabilidad y la masacre de 50 millones de vidas inocentes. ¿Se imaginan un tribunal dando la espalda a la historia, a la ley, a los precedentes legales, dando la espalda a la Constitución de los Estados Unidos? Esa fue nuestra Corte Suprema y sus magistrados, dictaminando para regular los violentos asesinatos de los inocentes en el útero, violando el juramento del cargo
y dando la espalda a millones de niños a quienes se les ha negado la vida. Hace más de una década, una decisión del Tribunal Supremo borró literalmente los estatutos de 50 estados que protegían los derechos del niño no nacido. El aborto a la carta se cobra ahora la vida de hasta 1,5 millones de niños no nacidos cada año. Una legislación sobre la vida humana terminaría con esta tragedia, que traspasará algún día el Congreso, y ustedes y yo no debemos descansar hasta que lo haga. Al menos hasta que pueda ser demostrado que el feto es una entidad viva, con su derecho a la vida, a su libertad y a la búsqueda de su felicidad, y debe ser protegido. Los fundadores de la Constitución dijeron, con el fin de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y nuestra posteridad, decretamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. El propósito primordial de la Constitución es proteger a las generaciones venideras y darles las bendiciones de la libertad. Ningún tribunal tiene la autoridad para contradecir la Constitución. Y cuando se trata de una clara contradicción, no se debe seguir. Como la Constitución no menciona el aborto en ningún aspecto, tenían que encontrar algo en alguna parte. Y el tribunal dijo que se encontraban en las penumbras, lo que significa sombras en la Constitución. El Tribunal Supremo no puede quitar los derechos que son tan inalienables. Así que Roe contra Wade, Doe contra Bolton, es una invención. Es una invención que nos ha costado más de 50 millones de vidas. El Tribunal Supremo no dio un derecho absoluto para que las mujeres mataran a sus hijos no nacidos. Anulando lo que siempre fue un derecho, declararon que no se consideraba asesinato, convirtiéndolo en una decisión médica, dejando esa decisión a los médicos tras consultar con la mujer embarazada. Roe se basó en el hecho de que esta debe ser una decisión entre una mujer y un médico. En una visita anterior, me planteó con muy poca seriedad la posibilidad de abortar si había problemas genéticos con el bebé. Mi oncólogo fue muy firme en qué era lo que tenía que hacer. Mi única opción era esa. Esa era la única manera de que yo sobreviviera, por lo que me animó a abortar para salvar mi vida y para librarme de un niño que era incompatible con la vida. Mientras que los partidarios del aborto a demanda celebraron la decisión de Roe, muchos en la profesión de abogado e incluso en la izquierda radical sabían que esto era una decisión indefendible desde una perspectiva jurídica. No solo el tribunal inventó un derecho, lo hizo de espaldas a la historia y a los preceptos de la ciencia y de la ley. Le daré la opinión del líder liberal y catedrático de Derecho en América, Larry Tribe, en Harvard. Él piensa que es un criterio indefendible. En 1992, la propia Corte Suprema en el caso Planned Parenthood contra Casey dijo claramente que si fuera por ellos, como primera impresión, que si nunca se hubiese legislado antes, podrían perfectamente no apreciar un derecho al aborto en el mismo. A continuación, dicho órgano jurisdiccional continuó diciendo que puesto que se encontró en el 73 en Roe contra Wade, debemos respetarlo, lo cual es jurídicamente ilógico ya que no se aplica en ningún otro aspecto de la ley. Hoy se define como precedente todo lo que un juez dice por el hecho de que está por encima de ti. No obstante, no es un juez quien está en el más alto lugar, sino la Constitución de los Estados Unidos. En ningún otro ámbito de la ley se salvaguarda un precedente simplemente porque está ahí, ya que una decisión que está mal es inconstitucional, de modo que se debería, si se respeta la Constitución, derogarlo. El tema no es si se trata de niños o que estos no son personas. El tema es si podemos retirar la protección a los niños en el vientre, pero aferrarnos a ella para nosotros mismos. La realidad es que no podemos. En el momento en que se retira la protección a cualquier miembro de la familia humana, sea individual o de grupo, se la retiras a todo el mundo. El derecho a la vida está en la 5ª y en la 14ª enmienda de la Constitución. En ninguna parte queda recogido el derecho al aborto, así que los jueces han usurpado su papel como protectores de la Constitución, creando un derecho para el que nunca se tuvo la intención de estar en la Constitución. La ley regula incluso los tribunales. Y si nos negamos a reconocer ese principio básico, que los jueces están bajo la ley, entonces tendremos el caos.
Pero eso no lo produce la ley. No hay nada en la Constitución que diga que el Tribunal Supremo tiene derecho a generar leyes en cualquier área. Para eso está el poder legislativo. Ciudadano libre debe admitir que si la política del gobierno sobre cuestiones vitales que afectan a todo el pueblo son decisiones tomadas de manera irrevocable por la Corte Suprema, la gente ha dejado de ser su gobernante en la medida en que renuncia y deja todo en manos de ese tribunal. Bueno, ya lo dijo Abraham Lincoln en su discurso inaugural. Fundamentalmente dijo que si la Corte Suprema es el árbitro final de lo que dice la Constitución, entonces hemos dejado de ser nuestros propios gobernantes. Y el Tribunal Supremo es ahora nuestra ley. Un resultado predecible de la práctica de este derecho inventado puede verse en un segmento de nuestra sociedad. Si el aborto continúa y persiste la tendencia actual, la comunidad afroamericana disminuirá rápidamente en la población al no llegar al mínimo de sucesión de 2,1, necesario para mantener una población estable. Con el tiempo, nuestra población se convertirá en políticamente irrelevante. Todo lo que hemos luchado y logrado hasta ahora en nuestra historia solo habrá servido para un efímero momento que marcó la diferencia y tenía algo que decir en el escenario político estadounidense. Silenciados en manos de los abortistas. En los Estados Unidos, desde el caso Roe contra Wade, alrededor del 10% de la raza blanca y el 28% de la raza negra han sido barridos por el aborto. De cada 5 mujeres africanas que quedan embarazadas, 3 eligen abortar. Todos los días, 1.452 en aborto son afroamericanos. Los afroamericanos constituyen el 12% de la población y básicamente el 36% de todos los abortos, por lo que están siendo afectados desproporcionadamente. Y el racismo de esto es muy claro. Ellos están teniendo abortos al doble de la velocidad que el resto de la sociedad estadounidense. Esto no ocurre accidentalmente. Las personas que abortan están siendo dirigidas. Después de 35 años de aborto, hemos perdido 14 millones de vidas. Realizamos el 25% de sus otros servicios, pero casi el 45% de los abortos que llevan a cabo. Cada mujer tiene que tener 2,1 hijos para mantener una población estable en un país desarrollado como los Estados Unidos. Por primera vez en 2003, la población de negros estuvo justo por debajo del 2,1 de media. En los próximos años, la población actual comenzará a descender. Como norteamericano negro, sé que la mayoría de la gente considera la esclavitud como lo peor que le ha pasado a América. Pero en virtud del hecho de que estoy viviendo aquí y ahora, sé que el aborto, ciertamente, no me hubiera permitido ese privilegio. Por eso digo que el aborto es lo peor que jamás le ha sucedido a América. Muchas personas consideran que la esclavitud fue el acto más atroz que el gobierno de Estados Unidos jamás ha tolerado. Y sin embargo, otros sabemos que incluso los africanos que fueron traídos en los barcos negreros y perdieron sus vidas, tal vez 1 o 2 millones, sin duda son solo una parte de un grave acto de opresión que continúa hasta hoy. En América, desde el caso Roe contra Wade, 14 millones de niños americanos se han sumado al número de aquellos que fueron oprimidos por su color de la piel y ahora por su edad gestacional. Creo que el mayor fracaso en cuanto al aborto ha sido el liderazgo negro. Estoy terriblemente preocupado de que la Iglesia Negra, nuestros representantes negros del Congreso y nuestras organizaciones sociales como la NAACP han callado sobre esta cuestión. Y como el silencio es consentimiento, tenemos esta horrible realidad de que el liderazgo negro está ayudando a perpetrar el genocidio de su propio pueblo. Nuestras vidas comienzan a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan. Dr. Martin Luther King Jr. El Centro de Planificación Familiar de Georgia está estratégicamente ubicado en el corazón del campus universitario. Todo a su alrededor son edificios de estudiantes y jóvenes estudiantes yendo y viniendo por el campus.
La gente a menudo se pregunta por qué los jóvenes tienen relaciones sexuales cada vez más y más temprano. Bueno, no es tan difícil de averiguar. Tenemos los centros de planificación familiar en el centro de sus universidades, no muy lejos de su escuela secundaria, y los jóvenes caminando de un lado a otro. Pueden entrar ahí y obtener anticonceptivos gratis o muy baratos y condones gratuitos. Y cuando los condones no funcionan y los anticonceptivos fallan, pueden ir directamente a abortar. Durante 20 años, las personas han organizado su vida íntima en torno a la disponibilidad del aborto como una vuelta atrás cuando la anticoncepción falla. Planned Parenthood es uno de los mayores distribuidores de anticonceptivos. Pero estos métodos de control de la natalidad fallan 2 millones de veces al año en los Estados Unidos. Así que lo que vemos, según el Instituto Alan Guttmacher, que es una filial de investigación de Planned Parenthood, es que casi 2 de cada 3 mujeres que abortan estaban usando anticonceptivos cuando quedaron embarazadas. Pero se autoconvencen maravillosamente, venden un producto que falla y a continuación le ofrecen a la gente el aborto para encubrir el fracaso de los productos vendidos por ellos mismos. Teníamos un plan para vender abortos y se llamó Plan de Educación Sexual. Consistía en vencer su timidez, separarlos de sus padres y sus valores y convertirnos en sus asesores expertos en relaciones sexuales. De manera que cuando recurrían a nosotros, les dábamos píldoras anticonceptivas de baja dosis o condones defectuosos para que pudieran quedarse embarazadas. Nuestra meta era conseguir de 3 a 5 abortos en niñas entre 13 y 18 años. Cuando atienden a los jóvenes, les hacen sexualmente activos. Afirman que si convencen a una chica de 16 años para que aborte, ella tendrá de 3 a 4 abortos más, porque seguirá siendo sexualmente activa y le darán anticonceptivos de baja dosis. Eligen la marca más barata del mercado y la venden como ayuda y nos tienen engañados a todos. Les dábamos una píldora de dosis muy baja que solo es efectiva si se toma a la misma hora todos los días. Las chicas no se las tomaban con precisión y si te olvidabas perdías la protección. Su actividad sexual iba desde una vez a la semana a 5 o 7 veces por semana. Si ella no tomaba la píldora correctamente, quedaba embarazada. ¿Y qué hacía cuando estaba embarazada? Nos llamaba. Nosotros éramos los expertos. Se utilizó un protocolo diseñado para superar todas las objeciones. En eso consistía la venta. Superadas las objeciones, conseguíamos su autorización, en este caso el aborto. Cuando nos llamaban, lo primero era tranquilizarlas y cuando reconocían que podían estar embarazadas, el asesor, realmente un televendedor, le decía lo que tenía que hacer. Les decíamos que nosotros podíamos ayudarles con su problema. Nadie tenía por qué enterarse. Y entonces venía la primera pregunta. ¿Cuándo tuviste tu último periodo? La chica le da la fecha a la llamada consejera y ella le dice, estás embarazada de 8 semanas. No le dice, podrías estar, sino estás embarazada. Así ha plantado la primera semilla en este largo proceso comercial. Y lo triste es que en la mente de esta chica, ella es la experta en embarazo. Y la siguiente pregunta ¿es una buena o una mala noticia? Evidentemente es una mala noticia, porque si el embarazo fuera una buena noticia, no estaría llamando a un centro de abortos. La chica responde, son malas noticias, y entonces la consejera avanza más para saber cuál es su miedo y reafirmarle en la decisión del aborto. Si ella dice, tal vez necesito pensarlo, le dice, tus padres te matarán o tendrás que dejar tu equipo de entrenamiento. El aborto está vendido. Planned Parenthood ayuda a las personas según la influencia de Margaret Sanger, su fundadora, para esterilizar a la gente, para abortar bebés, asesinar bebés y herir a las mujeres. Planned Parenthood lleva a cabo la mayor parte de los abortos en América. Todo bajo el nombre de algo que suena tan útil: planificación familiar. Margaret Sanger dijo que quería librar al mundo de las malas hierbas humanas. Los nazis dijeron exactamente lo mismo: vida indigna de vivir. Ella era una racista y eugenista, y el propósito de su organización, que se llamaba originalmente Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad, fue resumido por uno de sus cabecillas en la revista The Birth Control, como que se iba a crear una raza de pura sangre. Otro de los principales cabecillas definió el control de la natalidad en una guía llamada Una luz segura para nuestra oscuridad racial. Una de las personas que estaba sentado en su mesa, uno de sus asesores de mayor confianza, fue Lothrop Stoddard, quien escribió un libro en 1922 llamado La creciente ola de color contra
contra la supremacía del mundo blanco. Y en él dijo que los cruces con los negros siempre fueron fatales. Margaret Sanger, cuando empezó la Liga Americana del Control de la Natalidad y más tarde Planned Parenthood, tenía una máxima eugenésica entre comillas, deshacerse de las razas inferiores. Planned Parenthood hoy se niega a admitir que Margaret Sanger era una racista. Queremos hechos, no palabras. Queremos exterminar a la población negra. Y el ministro es el hombre que puede enderezar la idea si alguna vez ocurre que alguno de sus miembros se rebela. Margaret Sanger. Aunque no existía ninguna conexión directa entre Margaret Sanger y Adolf Hitler, hay suficientes conexiones con los nazis para ver que su pensamiento estaba en consonancia con ellos y que compartían muchos de los mismos y retorcidos ideales. Es poco conocido, pero en los Estados Unidos la esterilización forzada de mujeres pertenecientes a minorías solo se detuvo en 1972. Varios cientos de miles de mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad en el marco de la sentencia del caso Buck contra Bell del Tribunal Supremo de 1929. Cuando uno de los magistrados de la Corte Suprema dijo la famosa frase, 3 generaciones de imbéciles son suficientes. El proyecto negro se dirigía concretamente a que hubiese gente yendo por todo el sur, convenciendo a los negros para que no tuviesen hijos. Margaret Sanger estaba profundamente involucrada en la eugenesia en los Estados Unidos. Parte de las ideas de los nazis se hicieron fuertes gracias a los eugenistas americanos e ingleses. En la primera revista de Margaret Sanger, que se llamaba Revisión del Control de la Natalidad, publicaron artículos escritos por doctores del Tercer Reich. También sabemos que en la Alemania nazi había un doctor, Hans Harmsen, que escribió todas las leyes de esterilización para el Tercer Reich. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, Hans Harmsen formaba parte del grupo que inició la filial alemana de la internacional Planned Parenthood Federation. Así que hay una gran cantidad de conexiones entre las atrocidades que ocurrían en la Alemania nazi y Planned Parenthood. Si bien la esterilización forzada de mujeres negras terminó en 1972, el movimiento eugenésico continuó y tiró abajo las leyes estatales en 1973 con la sentencia de Roe contra Wade. Aunque el método había cambiado, el resultado seguía siendo el mismo. Pero ahora, los eugenistas serían capaces de seguir matando bebés e hiriendo mujeres en una escala superior. Con la orientación en las comunidades minoritarias y el fomento de los abortos a una tasa lo suficientemente alta, se podía asegurar una disminución de la población de los que Margaret Sanger consideraba malas hierbas. Este holocausto en toda la comunidad afroamericana está basado en el racismo de Planned Parenthood. La mayoría de la gente se familiarizó con Roe en el caso de que el aborto fuera durante el primer trimestre. Fue el caso de Doe contra Bolton, centrado sobre Sandra Cano, el que hizo posible el aborto durante los 3 trimestres. Esta decisión ha permitido matar a un ser humano plenamente viable hasta el mismo día de su nacimiento. Ahora los abortos se practican durante los 9 meses de embarazo, no por el caso de Roe contra Wade, sino por Doe contra Bolton. Se dijo que por la salud de la madre, el aborto se puede realizar durante los 9 meses de embarazo, pero el problema fue que la salud se definió como la salud mental. ¿Y qué diría una joven asustada sobre si tiene problemas o sobre si puede finalizar su embarazo? Diría que sí, y eso se marcaría en el informe psicológico. Más del 60% de la gente no creía que los abortos se realizaban pasadas las 20 semanas. Por desgracia, el aborto se ha despenalizado durante todo el camino hasta el momento del nacimiento. Una vez que la protección de la vida fue retirada durante los 9 meses de embarazo, Planned Parenthood aceleró su programa eugenésico mediante la colocación de la mayoría de sus centros abortistas en barrios de minorías. La Federación Americana Planned Parenthood coloca sus abortorios en barrios de minorías y realiza la mayoría de los abortos a mujeres de estas minorías. Sabiendo que no van a conseguir la aprobación de la gente, ni de las legislaturas de la mayoría de los estados, ni del Congreso, quienes tratan de legalizar el aborto se han armado con mentiras y estadísticas falsas. Saltándose las leyes de gobierno, le dieron al tribunal evidencias artificiales. En Naral, habitualmente hacíamos hincapié en el drama de cada caso, no en las estadísticas de masas, pero cuando hablamos de estas últimas, la cifra era siempre de 5.000 a 10.000 muertes al año. Confieso que yo sabía que las cifras eran totalmente falsas, y supongo que los otros también. Dr. Bernard Nathanson, cofundador de Naral.
Los números reales antes de la legalización del aborto eran de 40 a 70 mujeres muertas cada año por los abortos en los Estados Unidos. Ahora el problema está en que esos casos fueron muy publicitados y después del caso de Roe contra Wade los tuvieron tapados. Así que creemos que de 50 a 100 mujeres mueren cada año por el llamado aborto seguro y legal, probablemente todavía sin precisar en los Estados Unidos. Los que buscan poner fin a las leyes que protegen a los no nacidos encontraron los peones perfectos para llevar a cabo su cruzada mortal. Mujeres bien preparadas fueron conducidas a atacar a sus hermanas vulnerables. Su manipulación les hizo creer que su apoyo al aborto les haría la vida mucho mejor. Tanto Norma McCorvey como Sandra Cano, cuyos nombres estarán ligados para siempre con el asesinato de los bebés no nacidos, nunca abortaron. Dieron vida a sus hijos, mientras los